pero los seres humanos toman sus decisiones por voluntad propia. Para comprobar lo que estoy diciendo, leamos Daniel capítulo 11. Esta semana nuestro estudio está basado en el capítulo 11 de Daniel. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Lo voy a leer comentando. Aquí el ángel se presenta y dice: Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora, le dice a Daniel, yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora, la historia, mi amigo querido, muestra que después de Ciro, pues se levantaron 3 reyes sucesivos para ejercer el poder sobre Persia. Cambiasis fue uno de ellos, Gaumata o el falso Esmerdis fue el otro, y Darío I fue el otro. El cuarto rey que se levantó, tal como la profecía lo había dicho, en Persia fue Jerjes, que se menciona en el libro de Esther como Asuero, esposo de la reina Esther. Este Jerjes o Asuero fue muy rico y reunió un ejército gigantesco para invadir Grecia, como la profecía lo anunciaba ya hace mucho tiempo. Pero a pesar de su poder, Jerjes fue repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos. Ahora sigo leyendo el texto. Se levantará, después de este Jerjes del rey rico, se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ahora, no es difícil deducir que este versículo está mencionando a Alejandro el Grande, que a los 32 años había dominado por completo el mundo de aquellos días. Vuelvo al texto. Pero cuando se haya levantado Alejandro el Grande, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Y qué prueba la historia? Que Alejandro murió sin dejar ningún heredero para gobernar el imperio. Por eso, cuando Alejandro murió, el reino se dividió entre sus 4 generales, Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Sobre Macedonia y Grecia, ellos se dividieron todo ese territorio, tal como la profecía lo había dicho. ¿Te das cuenta que la profecía se cumple como lo predice el mensajero divino? La palabra de Dios nunca falla. Esto que estoy mostrando esta mañana no es adivinación, no es ocultismo. Nadie miró en una bola de cristal para ver lo que estaba pasando. Daniel recibió todo por inspiración divina, lo escribe, lo registra, lo anuncia, y la historia se encarga de comprobar casi nombre por nombre todo lo que sucede, con mínimos detalles. La palabra de Dios, pues querido, nunca falla. Por eso yo digo que hay que confiar en la profecía. Dios es el Señor de la historia. Quizá tengamos a veces la impresión de que la ambición de los emperadores, el furor, la ambicia de los dictadores, los políticos de todo tipo, es lo que impulsa la sucesión de poderes políticos, líderes, reinos. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control total y moverá los engranajes de la historia según sus propósitos divinos, lo que en última instancia conducirá a la erradicación del mal y al establecimiento del reino eterno de Dios. Porque todo lo que sucede en la historia se dirige hacia allá. ¿A qué? Al fin de la historia de este mundo. Yo grabo este comentario en los momentos en que el famoso coronavirus está creando miedo por todo lado. Y evidentemente todo indica que estamos en los tiempos del fin. La profecía anuncia que en los días finales habrá pestes, habrá enfermedades extrañas, habrá enfermedades emocionales, físicas, de todo tipo. Estamos aproximándonos del fin, pero todo lo que sucede en el mundo no sucede simplemente porque el viento lleva las cosas de un lado para otro. Todo lo que sucede en el mundo sucede porque Dios está en el control de la historia y todo converge a la segunda venida de Cristo, al fin del pecado y al establecimiento del reino eterno de Dios. Vamos ahora a la segunda parte. Hablemos aquí de las profecías sobre Siria y Egipto.
Ya dijimos que con la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus 4 generales. 2 de ellos, Seleuco en Siria, que es el lado del norte, y Ptolomeo en Egipto, que es el lado del sur, lograron establecer dinastías que lucharon entre sí por el control del territorio. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entiende que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, profetizadas en Daniel 11, 5 al 14, se refieren justamente a las muchas batallas que involucran a estas 2 dinastías. Según la profecía, se intentaría unir a estas 2 dinastías mediante matrimonios, pero esa alianza duraría poco. Ahora, eso también estaba profetizado, porque mira lo que dice Daniel 11:6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahora, querido, las fuentes históricas, mira lo admirable de la profecía. Las fuentes históricas nos informan que Antíoco II, nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró y el conflicto pronto se reanudó. Y todo estaba profetizado. La profecía ya lo había dicho. A partir de este punto, si leemos los siguientes versículos, tal vez hasta el 14, veremos las varias luchas entre Siria y Egipto, el rey del norte, el rey del sur. A veces gana uno, otras veces gana el otro. Ambos luchando por el poder mundial y tratando de tomar el control del mundo, sin darse cuenta que quien está en el control verdadero de todo es el propio Dios, Jehová de los ejércitos, no es el ser humano. Llegamos así a la tercera parte de este estudio. Recuerda que estamos estudiando el capítulo 11 de Daniel. Leamos el versículo 16. Dice: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Mi amigo querido, mira, al parecer Daniel 11:16 describe una transición de poder de los reyes helenísticos a la Roma imperial. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Dice el texto. La tierra gloriosa es Jerusalén, capital del antiguo Israel. Y el nuevo poder que toma ese lugar y lo domina es la Roma imperial. El poder romano se expande por todo ese territorio, conquista Jerusalén. Ahora, observa bien que este mismo acontecimiento también se describe en la expansión horizontal del cuerno pequeño, que ya estudiamos en lecciones pasadas, y este cuerno pequeño llega hasta la tierra gloriosa, refiriéndose nuevamente a Jerusalén. O sea, de alguna manera el cuerno pequeño es la Roma imperial. Entonces, podemos deducir que el poder que domina el mundo cuando los hechos son descritos es la Roma imperial. Algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esta manera de ver las cosas. Por ejemplo, el cobrador de tributos, dice el texto, menciona, yo no estoy leyendo todo el texto por falta de tiempo, pero se menciona ahí en el texto del capítulo 11 de Daniel al cobrador de tributos. Ese sin duda debería referirse a César Augusto. Jesús nació durante el reinado de César Augusto, mientras María y José viajaban a Belén para el censo. Además, según la profecía, a este gobernante les sucederá, o vendrá en reemplazo de él, un hombre despreciable, dice Daniel 11:21. Y de acuerdo con la historia, el sucesor de Augusto, de César Augusto, fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto, un hombre despreciable. Se sabe que Tiberio era una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto, mira esta expresión de Daniel 11, el príncipe del pacto sería destruido, Daniel 11:22. ¿Quién es el príncipe del pacto? Indudablemente esto se refiere a la crucifixión de Cristo, también llamado Mesías príncipe, ya que es ejecutado durante el reinado de Tiberio. La referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto
es algo que nos ayuda a entender cómo Dios conoce el futuro y lo describe de manera admirable. Esto, sabes, todo esto no es simplemente detalle profético. Yo siempre digo, nuestro peligro a veces es distraernos en las fechas, en los nombres, que César Augusto, que Tiberio, que el año tal, que el año cual, y a veces en el momento de pasar la lección en la iglesia queremos hacer una demostración de sabiduría, de conocimiento. No. Lo que importa, claro que no vamos a dejar de mencionar detalles, pero lo que importa es saber que tenemos un Dios que está en el control de la historia. Y si está en el control de la historia, está en el control de nuestra vida. Nada de lo que nos sucede por acaso. Dios nos cuida. Ya siempre te dije, Dios te ama, tú eres precioso para Dios. Si en este momento estás pasando un momento difícil, tu esposo se fue, tu hijo murió, te han dicho que estás con cáncer, no creas que estás abandonado solo. Y ahora, si Dios siempre cuidó de su pueblo, siempre cuidó de tus hijos, ¿por qué tu vida, que está escondida en Dios, ahora, en este momento, puedes entrar en desesperación? No hay motivo. Confía en Dios. El Dios de la historia es tu Dios, es tu pastor, y Él te llevará a los pastos verdes y a las aguas tranquilas, aunque circunstancialmente tengas que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Después del poder político de Roma imperial, surge otro poder. Este poder es descrito en los versículos 29 al 39 de Daniel 11. No voy a leer todo el texto, es mucho. Viene a continuación del poder político de Roma y hereda algunas características de Roma imperial, pero al mismo tiempo este nuevo poder es diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera. Daniel 11:29 dice eso. No será la postrera venida, o sea, el poder que aparece ahora para suceder a Roma imperial no será como la primera vez que apareció Roma. A medida que avanzamos en la lectura de los otros versículos, vemos que este nuevo poder actúa como un poder religioso. Ya no se mete solamente en asuntos políticos, militares, de expansión geográfica, sino que este poder es un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y contra su pueblo. Veamos algunas de las prácticas perpetuadas por este rey, de lo que este nuevo rey hace, este nuevo poder religioso hace. En primer lugar, Daniel 11:30 dice, se enojará contra el pacto santo. Esta debe ser, sin duda ninguna, una referencia al pacto de salvación de Dios, al que este rey se opone. En segundo lugar, este nuevo poder exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio, dice Daniel 11:31. Ahora, en Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. O sea, el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. Ahora es este nuevo poder religioso que aparece en Daniel 11 y que tiene un propósito, destruir la obra del santuario. ¿Pero qué se hacía en el santuario? Se mostraba a través del Cordero que Cristo era el Salvador del mundo. Cristo era el Cordero que moría en favor de la humanidad. Pero ahora el nuevo poder religioso enseña que el ser humano puede salvarse por obras, por penitencias, en aquel tiempo hasta por entregar grandes cantidades de dinero a la iglesia. Y todo esto atentaba contra el tema del santuario, donde la salvación es únicamente por la gracia. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. Esta expresión paralela con otra expresión, prevaricación asoladora, esta expresión apunta a los hechos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. El versículo 35 dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Ahora, esto nos recuerda al cuerno pequeño también, otra vez,
¿Por qué? Porque el cuerno pequeño derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó, según Daniel 8:10. En quinto lugar, el versículo 36 de Daniel 11 dice que este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Claro, como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas. Daniel 8. O sea, este es el mismo poder. El cuerno pequeño de Daniel 8 es este nuevo poder que se levanta para suceder a Roma imperial, que es un poder religioso, porque habla cosas grandes, incluso contra Dios. Ahora, ¿cómo saber quién es este poder hoy? ¿Cómo identificarlo? Es simple. Hay que buscar a lo largo de la historia un poder religioso que al mismo tiempo haya tenido poder político y que haya salido de un poder político grande y muestre en sus actitudes las características mencionadas. O sea, un poder religioso que a lo largo de la historia haya perseguido a los hijos fieles de Dios, que haya intentado cambiar la ley, los tiempos, que haya intentado destruir la obra del santuario, que haya sustituido la obra del sumo sacerdote Jesús por la obra de los sacerdotes humanos. Cuando tú encuentres ese poder religioso, pues has encontrado a este poder mencionado en Daniel 11. Llegamos ahora al fin de este estudio. Leamos el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Mira, la primera parte de este versículo dice, pero al cabo del tiempo. Esta expresión, al cabo del tiempo, es traducida en otras versiones como al fin del tiempo. Quiere decir, se refiere al fin de la historia. O sea, a nuestros días. ¿Qué pasará en nuestros días? La segunda parte del texto dice, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Rey del norte. Este nombre, en primer lugar, designa geográficamente a la dinastía seleucida, ya lo dijimos. Pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente se refiere a la Roma religiosa. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, deberíamos notar que el rey del norte representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia está simbólicamente asociado con el norte, de acuerdo con Isaías 14:13. Rey del sur. Este nombre, porque es la otra expresión que se usa, este nombre en primer lugar designa a la dinastía tolemaica de Egipto, al sur de Tierra Santa. Pero a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos asocian al rey del sur con el ateísmo. Como dice Elena White al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8, esto es ateísmo. Eso está registrado en El conflicto de los siglos, página 273. Ahora, lo que el estudio de esta semana está queriendo decir es que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el remanente, los que deciden permanecer fieles a Dios serán bombardeados de todos los lados. Un poder religioso que engañará a mucha gente porque pensando que están adorando a Dios irán atrás de enseñanzas falsas. Pero por otro lado, el ateísmo, que viene negando la existencia de Dios, y muchos cansados de religión, pensando que la religión es el opio del pueblo, se volverán ateos, negarán la existencia de Dios. Pero yo diría más, por otro lado, el secularismo, que aún a los que creen en la palabra de Dios, tal como lo dice, los engaña, porque les hace creer que con ir a la iglesia 1 hora por semana ya basta. Quiere decir, el pueblo verdadero de Dios, los fieles hijos de Dios, están siendo bombardeados